Hechos capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 36 hasta el capítulo 16, versículo 5. ¿Ya? Esos dos párrafos. Génesis 15, 36. Dice así la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a orar. Padre amado, le alabamos en esta mañana, gracias que podemos reunirnos ahora en torno a su palabra. Pedimos, Señor, la guía de su Espíritu para poder comprenderla, para poder, Señor, aplicarla a nuestra vida. Gracias, Padre amado, por nuestros hermanos que han llegado en esta mañana. Señor, bendíganos a cada uno, que podamos, Señor, ser cada día más como Cristo. Que las personas que nos rodean puedan ver en nosotros el amor, la gracia de Cristo. Padre amado, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta mañana vamos a ver la importancia que tuvo en la vida de Pablo estas tres personas. Bernabé, primeramente, luego se nos menciona aquí a Silas, o también llamado Silvano en otra oportunidad, y también Timoteo. Queridos hermanos, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para tener una vida espiritual fuerte en el Señor? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para que podamos crecer firmes en la fe? Fíjense lo que tenía Pablo. En primer lugar, Pablo tenía un mentor espiritual. Él tenía un padre espiritual, que fue Bernabé. En segundo lugar, tuvo un amigo que lo acompañó cuando las cosas estuvieron mal, que estuvo con él ayudándolo, acompañándolo, que era Silas. Y en tercer lugar, tuvo un discípulo que se llamaba Timoteo. Queridos hermanos, si nosotros queremos crecer en el Señor, estar firmes en la fe, tenemos que tener esta mesita de tres patas, digámoslo así. Un padre espiritual, un mentor espiritual, ese amigo que te dice las cosas que no te gustan, ¿cierto? Pero que te lo dice con amor y te dice la verdad, que te ayuda en tu vida espiritual, que te afirma en tu vida espiritual, que te aconseja cuando estás con dudas. ¿Tienes a esa persona? También necesitamos un amigo que nos acompaña, un amigo que también nos anima en la fe y con el que crecemos juntos. ¿Tienes a ese amigo o a esa amiga? No tiene que ser necesariamente de esta misma iglesia, no tiene que ser el pastor necesariamente, puede ser un hermano de otra iglesia, incluso puede ser un amigo que está a miles de kilómetros de distancia. ¿Lo tienes? Y en tercer lugar, un discípulo. ¿Sabe qué? No podemos ser cristianos estériles. Los cristianos tenemos que dar vida, tenemos que, digámoslo así, dar a luz a otros creyentes. ¿Tienes un discípulo? ¿Alguien que recibió a Cristo contigo y que tú lo estés discipulando? ¿Tienes a un discípulo que te busca a ti
que te ve a ti como su mentor, así como Pablo tenía a Bernabé. ¿Hay algún Timoteo en tu vida? Todos necesitamos tener este hermano en la fe que nos mentorea, que es como nuestro padre o como una madre espiritual. También necesitamos tener un amigo, no del mundo. Recordemos que a Santiago, ¿qué dice? Que no tenemos que tener amistad con el mundo. Muchas veces tenemos este concepto, ¿no? Mi mejor amigo no es cristiano. ¿Está bien o está mal eso? ¿Ese amigo cristiano te va a animar a venir a la iglesia? ¿Ese amigo no cristiano te llama y te dice, ¿leíste la Biblia hoy día? No, ¿cierto? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Las personas del mundo tienen que ser objeto de evangelización. Pero tu mejor amigo no puede ser un no creyente. Tiene que ser un hijo de Dios. Pablo tenía a Silas. Fíjense que cuando aquí tuvieron este encontronazo, la palabra griega ahí es muy fuerte cuando dice que tuvieron un gran desencuentro, dice ahí el versículo 39, un desacuerdo. Lamentablemente, Pablo y Bernabé separaron caminos, tuvieron una discusión ministerial y se separaron. Pero no se separaron para siempre. Algunos dicen, no se hablaron nunca más, pelearon y nunca más se dirigieron la palabra. No es así. Tuvieron simplemente un desacuerdo ministerial. Porque como vamos a ver más adelante, ellos siguieron trabajando juntos. Y también, queridos hermanos, tenemos que tener un Timoteo, por lo menos uno. ¿Estás dándole vida? ¿Estás alimentando a alguien? ¿Tienes un hijo espiritual, una hija espiritual? No necesariamente tiene que ser alguien que recibió a Cristo contigo, pero todos tenemos que estar dando a luz a alguien. Todos tenemos que estar ayudando a crecer a alguien. ¿Sabe que cuando usted y yo estamos totalmente aislados y somos cristianos que no tenemos estas tres personas en nuestra vida, qué estamos demostrando de nosotros mismos? Que no estamos creciendo. Que estamos estancados espiritualmente. Todos necesitamos tener un padre espiritual, una madre espiritual que nos mentorea, que nos anima, que nos desafía. Todos tenemos que tener amigos creyentes. Y todos tenemos que tener por lo menos un discípulo. ¿Sabe que así la iglesia creció? Fíjense el versículo 5 del capítulo 16 dice, aumentaba el número cada día la iglesia. Por el modelo que vemos en Pablo. Versículo 36 de Hechos 15 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjense cómo ahora es Pablo el que toma un liderazgo. Se fijan en la relación con Bernabé. Eso es lo lindo de tener este padre espiritual, este hermano o hermana en la fe que te anima, que te ayuda, que te dice, ¿cómo estás espiritualmente? Que te desafía, que te dice, ¿estás leyendo las Escrituras? ¿Estás orando? Tenemos que tener a esa persona. Si no la tienes, es una indicación de que estoy muy aislado, de que estoy solo yo. Incluso eso puede mostrar de parte de nosotros un egoísmo, una soberbia. Es peligroso. Todos tenemos que tener un padre, una madre espiritual, amigos creyentes y también discípulos, por lo menos uno, ¿no? Como Pablo tenía a Timoteo. Bernabé, ¿cuál fue el papel de Bernabé? Yo sé, no tenemos tiempo para volver atrás y ver todo desde el principio, ¿no? Pero todos recordamos cómo fue la historia de Pablo y Bernabé. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo era un ex fariseo. Era un asesino, literalmente, Pablo, antes de ser un creyente. Porque él se dedicó a perseguir a los cristianos y muchos murieron en esos operativos que hacían los fariseos. Porque ellos iban a buscar creyentes, muchas veces morían, como Esteban, apedreado, o también los metían en cárceles, les quitaban sus posesiones. A eso se dedicaba Pablo antes de ser un hijo de Dios. Pero un día, camino a Damasco, en el capítulo 9, el Señor le habló desde el cielo. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, ¿qué pensó? Una voz del cielo, lo único que podía hacer era el Jehová del Antiguo Testamento. El mismo que le habló a Moisés desde la zarza, ¿cierto? Pero cuando la voz le dijo, yo soy Jesús, ahí Pablo entendió su primera lección de Biblia.
él entendió que Jesús era Dios. Por primera vez Pablo comprendió que Dios es un solo ser, como dice Deuteronomio capítulo 6, Dios es uno, pero se revela en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, tiene la misma esencia del Padre. Jesús es Dios, es divino. Porque Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice Señor. Porque Pablo pensaba que era Jehová, que era Adonai. Los judíos no pronunciaban el nombre sagrado de Dios, decían Señor, decían Adonai. Pablo pensaba que era Jehová el que le hablaba desde el cielo. Pero la voz le dijo, yo soy Jesús. Y ahí Pablo entendió. Ahora entiendo, Jesús era el Mesías. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Era verdad lo que decían estos grupos, estos cristianos a los cuales yo perseguía. Ahora yo soy uno de ellos. Pablo se convirtió a Cristo. Y en ese momento a Pablo no lo quería nadie. Como se dice, era un paria. Sus compañeros judíos ya no lo querían, porque Pablo había desertado, era un traidor. ¿Y los cristianos lo querían? Tampoco lo querían porque pensaban que era un falso convertido, un espía, alguien que se quería meter para destruir a los cristianos desde dentro y avisar sus posiciones para poder venir a atacarlos. Así que Pablo estaba en medio de la nada, literalmente. No lo querían ni sus compatriotas, ni los querían sus hermanos. Todos dudaban de Pablo. Y saben que Pablo estuvo así varios años. Y estaba recluido en Tarso. Quizás Pablo estaba triste, quizás estaba desanimado. Quizás él decía, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? No me quiere nadie. Pero ¿quién lo fue a buscar? ¿Quién tomó a Pablo y lo animó y lo levantó? Y le dijo, Pablo, ven, vamos a servir juntos. Y lo tomó y lo discipuló y lo animó. ¿Quién fue? Bernabé. Bernabé fue el único que dijo, yo veo algo en Pablo. Y sin duda que el Señor lo guió a eso. Porque Bernabé, cuando se enteró de la iglesia de Antioquía, que estaba creciendo grandemente en número, de la iglesia de Jerusalén mandaron a Bernabé. Y Bernabé llegó a Antioquía y vio la tremenda congregación, vio que a pesar de la persecución esta iglesia había crecido, y Bernabé, que era un hombre generoso, no era alguien ambicioso, porque Bernabé podría haber dicho, a mí me mandó la iglesia de Jerusalén, así que yo me voy a hacer el pastor de aquí de Antioquía, y ahora yo mando acá y todos me tienen que obedecer a mí. Y yo voy a ser el pastor y el que enseña. ¿Hizo eso Bernabé? Por ningún motivo. Bernabé dijo, esta iglesia necesita crecer, necesita Biblia. ¿Quién es el mejor maestro? Saulo de Tarso. Lo voy a ir a buscar. Y Bernabé fue a Tarso. La verdad que, como siempre, la Biblia guarda silencio de esas conversaciones, ¿no? No dice cómo fue el encuentro, qué le dijo. Dice simplemente que fue a Tarso, lo tomó a Pablo y se lo trajo a Antioquía. Pero debió ser muy interesante lo que conversaron. Cómo Bernabé animó a Pablo. Cómo le dijo, Pablo, el Señor te llamó, tú sabes. Porque en el capítulo 9, recuerdan que el Señor Jesús le dice a Pablo, le dice, tú vas a predicar a reyes y vas a llevar mi mensaje hasta el final, hasta lo último de la tierra. Pablo iba a ser el apóstol a los gentiles. Así que Bernabé vio todo eso en Pablo. Lo animó, lo tomó y como un padre espiritual, lo tomó de la mano y se lo trajo a Antioquía. Y dice la Escritura que estuvieron un año enseñando a los hermanos en Antioquía, y fue tal el impacto que tuvo el ministerio de estos dos hombres, que ¿qué ocurrió? Fueron llamados cristianos por primera vez, los creyentes en Cristo en Antioquía. ¿De dónde viene este sobrenombre cristiano? De Antioquía. Les decían los cristianos, porque al principio se llamaban los hombres del camino, así les llamaban. Pero después, por el testimonio de estos hermanos en Antioquía, apareció este epíteto, los cristianos, los pequeños cristos, los cristitos, así les decían. Y hermanos, Bernabé fue el que le abrió camino a Pablo.
para que Pablo obedeciera el llamado que el Señor le había hecho antes. Queridos hermanos, todos tenemos que buscar y orar por tener un Bernabé en nuestra vida. ¿No lo tiene? Búsquelo. Ore por esa persona. No diga, yo no necesito a nadie, yo estoy bien así, yo soy... No. Si yo pienso así, ¿qué estoy demostrando? Que soy soberbio, que soy orgulloso. Todos necesitamos a un Bernabé. Porque ¿sabe qué? Y esto lo digo con mucho cuidado, yo sé que el Señor es soberano, pero sin Bernabé, Pablo no habría llegado a ser Pablo. El Señor quiso usar a Bernabé para tomar a Pablo, levantarlo, animarlo y que llegara a ser el apóstol que fue. Así que, amados hermanos, si no tiene a esa madre, a ese padre, búsquelo. Búsquelo. Y va a ser una bendición para tu vida. No tengas ninguna duda. ¿Y sabe qué? No importa la edad que usted tenga. Puede ser muy jovencito, mediana edad, mayor. Todos necesitamos a esa persona. Lo vemos aquí en el modelo de la vida espiritual del apóstol Pablo. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Queridos hermanos, aquí podemos ver el desacuerdo que hay entre el padre espiritual y el hijo espiritual, ¿no? Pero muchas veces los comentaristas lo interpretan, yo creo un poco, se extralimitan, creo, y dice que como que se pelearon y no se hablaron nunca más. No es así. Si usted ojea un poquito su Biblia hacia adelante, lleguemos al capítulo 18. Capítulo 18. ¿Alguien podría leer el subtítulo? ¿Qué dice ahí? Pablo en Corinto. Ya estamos hablando de un segundo viaje misionero. Pablo llegó a Corinto y ahí Pablo estuvo 1 año y medio trabajando. En Éfeso estuvo 3 años, en Antioquía estuvo 1 año, en Tesalónica estuvo poquito, unas semanas nada más, pero en todos los lugares donde iba, ¿cuál era el programa misionero de Pablo? Él llegaba, fundaba la iglesia, formaba líderes y se iba. Después volvía en un nuevo viaje misionero, llegaba para ver cómo estaba todo, corregía lo deficiente, animaba a los hermanos y se volvía a ir. Y después, tercer viaje misionero, volvió y hizo lo mismo. Así fue el programa misionero de Pablo. Pablo al poco tiempo le escribió una carta a los hermanos de Corinto. ¿Y qué les dice? Vamos al capítulo 9 de Primera de Corintios. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Primera de Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Primera de Corintios, esa segunda. Primera de Corintios. También es un buen versículo, pero Primera de Corintios 9, 6. Hermana Patricia, por favor. Oh, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Muy bien, hasta ahí. ¿Por qué Pablo menciona a Bernabé? Si se hubieran peleado para siempre, ¿cierto? Cuando las personas del mundo, esto nunca debería ser entre nosotros, no los creyentes, pero fíjense cómo son las personas del mundo. Cuando la gente del mundo se pelea, uno dice, esta persona ya está muerta para mí, ¿no? Ojalá que nosotros no seamos así, ¿no? Pero Pablo acá se nota que luego de unos años y luego de fundar la iglesia en Corinto y les manda una carta a los hermanos, menciona a Bernabé y lo menciona como alguien con el cual él sigue trabajando y él sigue sirviendo. Por lo tanto, no es que en Hechos 15 tuvieron una pelea a muerte, ¿cierto? Una pelea de que nunca más te hablo, sino que simplemente fue un desacuerdo ministerial. Porque Juan Marcos antes los había abandonado en un ministerio
Y Pablo dijo, no, con él no podemos trabajar, porque es un hombre inestable, no nos conviene. Pero Bernabé, como buen padre espiritual que él era, él decía, no, animémoslo, tomémoslo, llevémoslo. Pablo dijo no. Se fijan ahí, Pablo no aprendió, ¿cierto?, lo que le enseñó Bernabé. Incluso vemos que Pablo tampoco estaba peleado con Marcos o Juan Marcos. Vamos a Colosenses, capítulo 4. Colosenses 4. Si alguien podría leer Colosenses 4:10, por favor. Aristarco, mi compañero de misiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Ahí está. ¿Está peleado Pablo con Juan Marcos? No está peleado. De hecho dice, recíbanlo. Él es un buen hermano en la fe. Simplemente, y aquí otra vez también menciona a Bernabé. Si Pablo estuviera peleado con ellos, no lo mencionaría. Y aquí claramente, y hay más versículos, donde podemos ver que siguieron sirviendo juntos. Hermanos, nosotros lo que podemos ver acá es la dinámica de la vida espiritual del creyente. El creyente siempre debe buscar tener padres espirituales, madres espirituales. Yo les digo uno, por lo menos, pero puedes tener más. Siempre debemos tener esa persona a la cual podemos llamar, a la cual podemos acudir. Pero muchas veces por causa de nuestra inmadurez quizás orgullo, ¿cierto?, soberbia espiritual, no llamamos a nadie, no tenemos a nadie, no tenemos a nadie. Y andamos solos en nuestra vida espiritual. Eso no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es tener hermanos en la fe que te apoyan, que te levantan, que están contigo, que te llaman, que te preguntan cómo estás. Así que, primera tarea, busque un padre, busque una madre espiritual. Amén. En segundo lugar, un amigo. Fíjense, versículo 40, dice de Hechos 15, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Cuál fue el compañero de Pablo en el segundo viaje misionero? Imagínense todas las peripecias que vivieron, viajando por todas estas ciudades, predicando y fundando iglesias. ¿Cuál fue el que estuvo con Pablo? Silas. ¿Tienes un amigo en la fe? ¿Tienes amigos creyentes? Yo espero no ser muy duro con esto, ¿no? Pero nuestros amigos, está bien que tenemos personas conocidas que no son creyentes. Pero hermanos, nuestros amigos deben ser personas creyentes. Tienen que ser hijos de Dios, hijas de Dios. Porque una persona no creyente nunca te va a hablar del Señor. No te va a decir, ¿leíste tu Biblia? Estoy orando por ti. Jamás. El amigo, entre comillas, no creyente, te está desviando del Señor. Constantemente te está desviando del Señor. No te está acercando al Señor. Así que, amigos en la fe, amigos creyentes. Yo sé, es difícil encontrarlos. Pero si no lo hago, ¿qué estoy demostrando? Amor por el mundo. Siento amor por el mundo. ¿Pero qué dice el apóstol Juan en su primera carta? Hijitos, no améis al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. Así que, queridos hermanos, tengamos amigos, amigas en la fe como Silas. Y va a ser una gran bendición. Esas personas que te rodean, que a lo mejor no son creyentes, ¿qué tienes que hacer con esas personas? Hablarles del Señor. Para eso son esas personas. El Señor las puso en tu vida para que tú les hables de Cristo, para que ellos crean en el Señor. Pero no para que sean tus consejeros, porque esa persona no te va a guiar a la palabra de Dios. Te va a dar consejos mundanos, te va a dar consejos de la carne. No te va a guiar al Señor. Así que, hermanos, amigos como Silas,
padres espirituales, mentores como Bernabé y finalmente un discípulo como Timoteo. Miremos capítulo 16, verso 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Muy bien, queridos hermanos, aquí, justo en el capítulo 16, empieza el segundo viaje misionero de Pablo. Y en el primer viaje, recuerdan que Pablo estuvo en Listra, donde fue apedreado. Bueno, en ese ministerio, en esa fundación de esa iglesia, es posible que este joven llamado Timoteo se convirtió al Señor. Han pasado 3 años desde ese primer visita a Listra. Pablo ha vuelto y parece que Timoteo es un joven que ha crecido, porque los mismos hermanos de la iglesia, dice, daban buen testimonio de él. Le decían: hermano Pablo, mire este joven, Timoteo, se convirtió cuando usted vino hace 3 años. Ha crecido, ahora ha madurado, es un buen hermano. Seguramente Pablo tuvo una conversación con él en el tiempo que Pablo estuvo allí en Listra, y fue tanto el impacto que este joven tuvo en Pablo, que el apóstol decide: Timoteo, me lo llevo, quiero que me acompañes, quiero que seas de este equipo misionero que estamos fundando iglesias. Y notan cómo Timoteo, al parecer, era maduro espiritualmente, porque no dijo: bueno, yo tengo que ver a mi familia, me voy a quedar, tengo un tiempo de entrenamiento, ¿cierto? No, inmediatamente se va con Pablo. Se va con Pablo. Y juntos forman este equipo misionero que a medida que va pasando el tiempo se va ampliando. Acompáñenme por favor al capítulo 20 de Hechos. Avancemos un poquito al capítulo 20. Mire cómo el equipo creció. Capítulo 20, versículo 4, dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia. Tíquico y Trófimo. Mire el equipo que ya tenía. Primero Silas, después Timoteo, y fíjense cómo de las diferentes iglesias, dice acá de Berea, de Tesalónica, de Derbe, de Asia, va tomando personas que lo acompañan en el ministerio. Así que, queridos hermanos, ¿qué necesitamos para una vida espiritual saludable, creciente? Muchos dicen: yo y mi Biblia, nada más. Es correcto, está bien, la palabra de Dios es importante, pero ¿qué justamente nos enseña la Biblia? Que debemos tener un padre espiritual, una madre espiritual, un mentor espiritual, amigos en la fe y también un discípulo, por lo menos un discípulo. Eso muestra que estoy creciendo, que estoy avanzando. Lo contrario demuestra que estoy estancado espiritualmente. Demuestra que soy una persona muy aislada, encerrada en mí mismo. Y saben que muchas veces también por eso nos falta el gozo. Nos falta el gozo. Cuando yo soy muy encerrado en mí mismo, preocupado solamente de mí, yo, eso produce lo contrario al gozo. Así que, amados hermanos, que el Señor nos ayude a que podamos ser aquí como el apóstol Pablo. Amén. Oremos. Padre amado, le agradecemos en esta mañana por su palabra. Bendiga a mis hermanos, Señor, y que, Señor, podamos recordar lo que hemos aprendido en esta mañana. Ayúdenos a no ser tan individualistas, a comprender que necesitamos también a hermanos en la fe, donde nos podemos sostener, a quienes podemos acudir, de quienes podemos tomar ejemplo. Señor, ayúdenos a no ser personas aisladas, solas, separadas, que solamente pensamos que con nuestro propio esfuerzo
podamos ser creyentes fuertes. Señor, su palabra nos muestra que necesitamos, Señor, los unos de los otros. Ayúdanos, Padre, a tomar pasos prácticos para poder tener estas personas que nos rodeen en nuestra vida espiritual. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como siempre se me olvida el versículo. El versículo 36, 15:36. Vamos a leer. Sí.